Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, licenciada. Este es el parte médico de este miércoles 17 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 61 pacientes en hospitales públicos. 69.852 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es 76.779. Hoy se detectaron 42 nuevos contagios de coronavirus, 18 en Mérida, 6 en Humán, 4 en Canacín, 2 en Chocholay, Concal, 1 en Acanqué, Aquil, Junucmá, Muna, Oscuxcap, Progreso, Tecash, Ticul, Tinum y Tizimín. De los 76.779 casos positivos, 604 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 46.837 personas contagiadas de coronavirus que viven en 12.119 en la zona norte, 11.568 en la zona oriente, 4.530 en la zona centro, 7.220 en zona sur, 11.400 en la zona poniente. En total son 6.378 las personas fallecidas a causa del coronavirus. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos, 4 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 34 a 81 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, obesidad, inmunosupresión e hipertensión. 4 residían en Mérida y 2 en Ticul. De los casos activos, 488 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 61 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.